Hola a todos, ¿cómo están? Tengo el gusto de estar en una nueva entrevista. Hoy tengo el placer de estar con Omar Rojo, que es desarrollador chileno de videojuegos. Muchas gracias, Omar, por estar hoy aquí. Ok, gracias a ti. La verdad es que estoy un poco ansioso, pero bueno, me presento. Mi nombre es Omar Rojo, soy desarrollador de videojuegos chileno, tengo harta experiencia, de profesión soy ingeniero en software, y bueno, esto es lo que me apasiona, así que actualmente me estoy dedicando 100% a un proyecto de videojuego. Fabuloso. Bueno, ahora vamos a ir conociendo punto por punto más sobre tu proyecto, sobre ti. ¿Te parece si empezamos con las preguntas? Sí, por supuesto. Genial. Bueno, empecemos por esto que mencionabas, de tu carrera, de tus estudios. ¿Te gustaría mencionarnos brevemente qué estudiaste, dónde estudiaste, por qué estudiaste esa carrera? Sí, con gusto. Yo estudié ingeniería en software en la Universidad de La Serena, acá en Chile. Em, Desde que recuerdo, me gustan los videojuegos. Recuerdo cuando era pequeño que vi un computador y quedé fascinado. Y desde ahí mi intención siempre fue estudiar algo relacionado. En su momento era muy pequeño, no sabía qué, pero con el tiempo y el acceso a los computadores me empezó a crecer el gusto por la informática, y busqué una carrera acorde. Toda la carrera la traté de llevarla en línea con lo que yo quería. Era el único ingeniero o estudiante en ese momento que estaba interesado en los videojuegos, recuerdo, de mi curso, y generalmente los proyectos los hacía solo porque nadie se atrevía o nadie le gustaba. Bien, Ese es mis estudios, digamos. genial. Y respecto a lo laboral, Sí, yo diría que mi práctica laboral fue lo único que hice que no tenía que ver nada con videojuegos, pero luego de eso fue todo relacionado a videojuegos. En Chile siempre hubo poca industria, diría yo, comparado con otros países en Latinoamérica. Así que siempre fue difícil encontrar pega relacionada a eso. Ahora es más fácil porque con esto del trabajo remoto es fácil postular a empresas extranjeras. Pero recuerdo que mi práctica fue una pega relacionada con desarrollo en PHP, y que no duré mucho ahí porque luego encontré, por suerte, una empresa que estaba buscando desarrolladores en Unity, y, y me lancé. Recuerdo que era la versión Unity 1.6, bastante antigua. Y ahí fue donde empecé a aprender. La empresa no era de videojuego, era de diseño. Pero yo trabajaba en un simulador virtual y ahí aprendí un montón, un montón. La gente que trabajaba ahí, maravillosa. Uno de los que trabajaba conmigo en mi equipo me enseñó un montón de todo. Y yo creo que de ahí nació un poco eh, como el gusto por tratar de meterme en todos los temas relacionados a videojuegos, no solamente la programación, que es mi área, digamos, mi carrera, claro. sino que también en el arte, en la escritura, en la composición. Lo único que me quedo cojo, que no nací con el oído, es en el tema musical. Ahí necesito meterme y tal vez aprender algo, pero yo diría que es mi talón de Aquiles. Entiendo. Y bueno, no se puede ser virtuoso en todo, ¿no? Sería muy inusual, algo así. Claro, y requiere un montón aunque se pudiera, requiere un montón de tiempo. O sea, Claro. para ser, para ser bueno en algo hay que dedicarle sus horas. Y mi gusto está en la programación, en el desarrollo de sistemas, de algoritmos, de buscar soluciones. Y mi segundo gusto está en el arte, en lo gráfico, digamos. Entonces, ahí es donde he invertido todas mis horas de capacitación. Claro, ¿no? Bien. Ya que mencionabas esto de lo laboral, ¿no? ¿Podrías mencionarnos brevemente tus experiencias laborales o cómo es para trabajar para una empresa de videojuegos? Porque es como el sueño, ¿no? De todo desarrollador indie. Algunos, bueno, pues no, su sueño es
hacer su juego, su proyecto y vivir de su proyecto. Pero varios, o pues un grupo pues bastante interesante, sí tienen eso de, bueno, me encantaría trabajar en una empresa de videojuegos, ya sea en mi país, ya sea afuera, tienen ese sueño, ¿no? ¿Cómo es trabajar en una empresa de videojuegos? Bueno, empecemos por ahí, después vamos a otros aspectos. ¿Cómo es Ujú. trabajar en una empresa de videojuegos? ¿Es muy diferente a un equipo indie? ¿Cómo lo describirías? Definitivamente es muy diferente. Y depende de la empresa también. O sea, hay empresas pequeñas, empresas grandes. En las empresas pequeñas generalmente tienes un poco más de libertad, puedes tomar algunos riesgos. Las empresas pequeñas en sí generalmente están tomando riesgos. Y en las empresas grandes generalmente lo que buscan son especialistas. eh, Llegas a hacer una cosa y para eso te pagan. Entonces, no hay mucha la libertad que tienes ahí. Siempre hay empresas que te ofrecen las oportunidades, pero en general diría yo que eh, es bueno que sepas cumplir tu rol, digamos. ¿Ah? Eso es lo que aprecia esa empresa. Si puedes hacer algo más, bienvenido sea en alguna empresa, no hay problema, pero te tienes que especializar. Ahora, eh, como comentario, Sí, yo diría que trabajar en empresas de videojuegos definitivamente es muy diferente a trabajar en un equipo indie y mucho más diferente a trabajar en tu propio proyecto, pero encuentro que es una experiencia que todos deberían pasar por esa experiencia al menos una vez, porque si bien estás creando tu propio juego, siempre yo creo que debería ser la intención tratar de llegar a un punto en el que puedas crear tu propia empresa, ¿no? claro. Y tener esa experiencia, eh, digamos, equivocarte con la plata de otros, no es malo, Claro. ¿cierto? Claro, para Eh, pues tener una base para después tener tu propio estudio, por decirlo de alguna manera. claro, y te vas a encontrar con un montón de cosas que es imposible saberlas o visualizarlas o preverlas sin haber pasado por eso. Y lo otro es que en estas empresas eh, siempre te vas a encontrar con gente que sabe más que tú. Entonces también te pagan por aprender, ¿no? Y eso es muy bueno. Los profesionales que tú te encuentras en empresas te vuelan la cabeza a veces. ¿Por qué? Porque ahí hay gente especializada y si no lo han despedido, digamos, es porque están haciendo bien su trabajo. Claro, es por Entonces algo. puedes adquirir, claro, te están pagando, si bien por hacer un trabajo, tú le puedes sacar mucho provecho aprendiendo cosas y aprendiendo tanto mejorando tu skill set, como también aprendiendo de qué se trata una empresa. La empresa trata muy diferente los proyectos. Siempre se enfocan en el ganar dinero con los proyectos, mientras que los indies, si bien también deberían enfocarse en eso, generalmente le dan un poco más de importancia al tema artístico, a su visión, ¿cierto? Claro. Y yo creo que ambas son completamente válidas y tú como desarrollador deberías al menos entender por qué existe cada una. Genial, genial. ¿Y cómo describirías de forma breve las grandes... Ya lo hiciste un poco, pero ¿cómo Ujú. describirías las diferencias entre un proyecto indie, ¿no? Que es por ahí sin experiencia en empresas, con personas por ahí incluso pues un poco más novatas y demás, a un proyecto profesional de una empresa pues pequeña, mediana o grande, ¿no? Con esa visión, ¿no? Más corporativa, como mencionabas, más especializada. ¿Cuáles son las grandes diferencias entre un proyecto más indie, más informal, a ese tipo de proyectos? Bueno, primero, como mencioné, yo creo que la libertad. Yo no conozco un indie que esté sufriendo con la visión de su proyecto, pero sí conozco mucha gente que trabaja en empresas y está sufriendo con lo que hace porque no es necesariamente lo que quieren hacer. Claro. Eh, Otro es otra gran diferencia, yo diría, es el presupuesto. Generalmente los equipos indie están con presupuestos muy apretados, generalmente perdiendo plata o ocupando plata de su propio bolsillo.
hasta que puedan encontrar un publisher o un inversionista interesado, pero no siempre es el caso. Mientras que en una empresa los proyectos tienen su presupuesto, la gente que está en los cargos altos son los encargados de buscar el dinero con los inversionistas, entonces tú no te tienes que preocupar de eso. Bien, ya que mencionas esto, de forma breve, si se puede o no, tú me dices, ¿cómo busca un publisher, una empresa, ¿no? A diferencia de un indie o un equipo indie, cómo busca un publisher o cómo se financia, digamos, cómo maneja una campaña de Kickstarter tal vez o de Patreon, desde tu experiencia, ¿no? De tu postura, porque a lo mejor no es tu rubro, tú no eres el encargado de esa área, pero Uh -huh. desde lo que te tocó ver, escuchar y estar, ¿cómo percibes esa parte? Bueno, en empresas es algo que se escapa de mi conocimiento, porque tiene que ver mucho con el negocio. Cuando uno le presenta como desarrollador indie un proyecto a un publisher, uno tiende a hacerlo más desde el punto de vista, si bien sí tiene que estar la parte de negocio, uno tiende a darle el énfasis a la parte artística. Claro, Mientras que en las empresas eh, lo, hay un concepto que son los KPIs, que son indicadores de cómo es el desempeño de un proyecto. Puede ser videojuego o no, pero por ejemplo, cuántos usuarios lo juegan al día. Ese es un indicador. Eh, y siento yo que las empresas grandes, las propuestas tienden a enfocarse mucho en esos valores. El juego da lo mismo cual sea. pasa a un segundo Si es plano, el un... juego en sí pasa a un segundo plano, digamos. Claro, la idea del juego pasa a un segundo plano. Puede ser un RPG, puedes echar a competir un RPG, un FPS y un roguelike, por decirte algo. Pero ¿qué van a ver las personas interesadas en invertir en ese proyecto? Los KPI de los tres y van a comparar los tres y probablemente va la descripción del juego en los documentos que le entregan, pero a mí me da la impresión que ni los leen, se los saltan, porque no es importante para la decisión que tienen que tomar. Claro, entiendo. Pues bueno, muy buen tip para los que tal vez nunca han trabajado en una empresa o nunca han afrontado un proyecto pues más desde un punto de vista más profesional, corporativo y demás. O teniendo en cuenta la visión de los inversores y demás. Y publishers. Em, Claro. Y yo no diría que soy el más experto en ese tema, pero haber trabajado en empresas grandes me dio como esa visión. Y yo creo que todo desarrollador debería al menos comprenderla. Está bien si no la quieren aplicar en sus videojuegos porque tal vez no es algo que les interese o tienen otras formas eh, de garantizar o no garantizar, pero hacer que el proyecto apunte un poco al éxito. Y eso está bien. Pero saber que existen, yo creo que es bastante importante, incluso para indies pequeños. respecto Y a eso, ¿tú aplicaste todos estos conceptos para tu proyecto? ¿Lo estás aplicando o lo tuviste en cuenta? ¿O, o, todavía no, porque o estoy... te tomaste más la libertad indie, digamos? Sí, bueno, la motivación principal de hacer este juego que estoy desarrollando es hacer el juego que yo quiero hacer. Así que el estudio de mercado fue bastante básico como para decir, bueno, la gente le gustan los JRPG, veamos cómo lo podemos modernizar y qué estilo gráfico sea el que, un estilo que sea atractivo para este público objetivo. Pero hasta que yo no quiera hablar con un publisher, por ejemplo, o no me contacte un publisher, no tengo una motivación para hacer ese trabajo. Ahora, ¿me Claro. encuentro capacitado para hacer ese trabajo? Creo que sí. Bien, bien, bien. ¿Y tendrías algún consejo, alguna recomendación para la gente que pues quiera conseguir un empleo en una empresa? Porque a lo mejor siempre se manejó en la industria indie y demás, pero a lo mejor quiere dar el salto, quiere hacer la prueba o lo que sea, pero quiere Uh conseguir -huh. un empleo. ¿Hay algún tip o consejo que le pueda llegar a servir?
Por supuesto, de hecho en mi última empresa, en la última empresa donde trabajé, me tocó contratar ingenieros y yo creo que lo más importante, y esto también aplica a artistas, es el portafolio. Yo cometí el error de no ir guardando todo lo que hacía. Ahora, por suerte no tuve problemas encontrando trabajo, pero siento que eh, pudo haber sido mucho mejor si a través de mi historial, el historial de mi carrera, digamos, Claro, hubiera ido recopilando de a poco todo lo que iba haciendo, como para demostrar de mejor forma lo que soy capaz de hacer. bien, Entonces, como consejo yo diría, hagas lo que hagas, trata de ser un poco objetivo en lo que vas a mostrar, porque también he visto portafolios que muestran cosas que yo digo, esto no debería mostrarlo porque te juega en contra. bien, bien, Tienes que tener un poco de objetividad. Pero yo creo que lo más importante es eso, los estudios, en dónde trabajaste antes, todas esas cosas que son como un poco burocracia. Desde mi experiencia, yo creo que no aportan tanto como demostrar que puedes hacer lo que te van a pagar por hacer. bien. Y qué crees tú, desde tu experiencia, de tu postura, qué crees tú que se fija, en qué se fija una empresa, ¿no? Cuando alguien se postula, ok, voy y dejo mi currículum, dejo mi portafolio, ¿y en qué se fija una empresa? Porque es una visión muy diferente a tal vez un equipo indie, un equipo de una jam, un par de amigos. ¿En qué se fija una empresa seria, profesional? ¿En qué se fija cuando mira un perfil, cuando mira un currículum, un portafolio? Es exactamente eso, es irse a la segura, diría yo. Eh, que la persona que está postulando, con el material que está postulando, demuestre que puede hacer lo que se le va a pedir que haga. Bien, No necesariamente, así como específico, ponte tú un artista. Eh, si tú, si tú no puedes hacer el estilo que está buscando la empresa, pero puedes demostrar que puedes cambiar de estilo, no hay ningún problema. Por ejemplo, en un portafolio, eh, si yo veo tres estilos diferentes, un dibujo cada uno, me da menos confianza que ver, un solo no estilo. sé, si, cuatro o cinco en un estilo y luego cambiar. ¿Me entiendes? Porque yo con eso puedo decir, este artista puede generar un estilo o puede apegarse a un estilo y puede hacerlo varias veces. Mientras que el otro, a lo mejor el estilo le salió de chiripa o estuvo probando o qué sé yo. Entonces, lo mismo con código. Si yo veo, bueno, a los ingenieros lo hacíamos programar algo muy chiquito, pero eso nos respondía a muchas preguntas. Por ejemplo, cómo se manejaba con el tema de orientado a objetos, cómo nombraba las clases, que es muy importante porque nosotros teníamos bastantes, eh, ¿cómo debería decir yo? Como protocolos de cómo trabajar el código. Entonces, entre mejor tú puedas ocupar el lenguaje, más fácil para nosotros después va a ser revisar tu código y ver si lo que hiciste está bien. Entonces, eh, definitivamente, demostrar que puedes hacer lo que te están pidiendo que hagas en el currículum, yo diría que es más importante que cualquier otra cosa. Bien, bien. Bueno, ahí ya lo saben. Por si les interesa trabajar en alguna empresa, pues ténganlo muy bien en cuenta, ¿no? Ahora bien, ¿te gustaría mencionarnos tu experiencia laboral o tus proyectos personales? Sí, sí. Mi experiencia laboral no ha sido tan amplia eh, y tampoco tan potente, diría yo. La mayoría de las empresas en las que he trabajado acá en Chile han sido pequeñas, a excepción de una que se llama Network. Eh, yo trabajé en un equipo que estaba encargado de desarrollar eh, Tetris Mobile.
una versión de Tetris oficial que está en la App Store. Ahora cambiaron de dueño, ese proyecto cambió de dueño, pero yo fui el encargado de crear el motor del gameplay de ese juego. Y ha sido uno de los desafíos más grandes y de los cuales estoy más orgulloso porque eh, dentro de mi currículum es el juego más grande en el que he trabajado y lo que hice siento que eh, era lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades que tenían los diseñadores. El resto de los proyectos, no sé si valga la pena mencionarlos porque son bastante desconocidos y pequeños, pero definitivamente todos agregaron algo a mi repertorio de habilidades y definitivamente estoy agradecido de todo. Genial, genial. Me parece bien. Eh, ¿tú has participado en eventos, jams o algún tipo de, pues de concurso? Sí, creo que cuando empecé participé en un par de jams porque era como la novedad, pero yo no soy fanático de las jams, la verdad. Siento que para mí, en lo personal, son una pérdida de tiempo. La mayoría de la gente dice que con las jams aprende cosas. Yo la verdad es que aprendo mucho más productivamente trabajando en algo en mi casa para mí. Y la presión del tiempo tampoco me gusta mucho. Entonces, pues yo no soy muy rápido para trabajar. Me gusta tomarme mi tiempo, me gusta hacer las cosas. eh, Siento que para hacerlas bien tengo que tomarme mi tiempo Claro. y no me enorgullece tanto hacer proyectos chicos que tal vez queden ahí. ¿Y cómo, No es lo mío. y volviendo un poco al tema empresarial, cómo ve una empresa un portafolio lleno de proyectos de Jam? ¿Lo puede ver bien, lo puede ver mal? ¿Cómo lo...? Yo diría que no por ser proyectos de Jump es un sí o un no. Siempre tiene que ver con qué es lo que hiciste en la Jump, qué tal quedó el resultado, si lo que estás haciendo nuevamente es lo que estamos buscando. Eh, yo no diría que es negativo, pero tampoco positivo de por sí. Ok. Es parte del portafolio y ojalá demuestres con eso que puedes hacer un buen trabajo. Ah, genial. Genial, genial. Y hablando ya de portafolios y proyectos y demás, ¿cómo empezó este proyecto, el de Ethereum? Uf, esta historia me encanta y yo creo que me encanta a mí nomás. A ver, Eh, conozcámosla. a ver, sí, en esta última empresa que trabajé, que fue con Tetris, ellos tenían, eh, cuando nosotros empezamos con el proyecto, tomamos un montón de herramientas de otro proyecto de esta empresa, ¿ya? Para no empezar de cero, digamos. Y ellos tenían todo un workflow para manejar proyectos, para hacer los builds, para manejar la data. Bueno, una de esas herramientas, eh, ellos la llamaban la Confi, era una herramienta en donde tú tenías toda la data del juego separada del proyecto. Y toda esta data estaba en formato spreadsheet, en Excel. Yo quedé maravillado con esa solución. El problema que tuve es que estaba hecha en Python y yo no me manejo con Python. Entonces encontré que era una barrera innecesaria para que cualquier desarrollador de Unity, porque Unity no es Python, entonces Claro. estamos contratando desarrolladores Unity, lo mejor sería que estuviera hecha en C Sharp, porque así los desarrolladores que contratas sabes de por sí que pueden expandir esa herramienta. Entonces yo tuve mucho problema con Python y no soy fanático del lenguaje tampoco, entonces no había una motivación como por aprenderlo. Entonces lo que hice fue eh, empezar a desarrollar en mi tiempo libre, en mi casa, una herramienta con una funcionalidad similar, pero en C Sharp. Ah, bien. Porque es el tipo de desafíos que a mí me gustan. Y llegó un momento en el que le avancé tanto que dije, pucha, tengo que probar esto con un juego. No puede ser, ¿para qué quiero la herramienta si no la voy a ocupar? Claro.
Entonces empecé a buscar en internet prototipos de juegos que fueran lo más simple posible, porque quería probarla rápido. Y encontré uno, bueno, encontré varios, pero me decidí por uno que era de billar, de pool, en la mesita de pool con las pelotitas. Entonces empecé a armar ese proyecto y fue tan simple que lo terminé rápido. El prototipo al menos, no lo terminé como juego, pero terminé el prototipo, la herramienta estaba funcionando y yo dije, pucha, siempre he querido hacer un RPG, nunca me he atrevido eh, y me gustó la mecánica, me gustó cómo quedó el tema de la bolita. Bueno, ¿cómo puedo hacer para que esto se transforme o se sienta como un RPG? Y ahí empezó la historia de este juego. Y bueno, el juego se trata de que tus unidades, tú las lanzas y los rebotes son ataques, ¿ya? Los rebotes a unidades enemigas pueden darle buff y curarlos, y a unidades, perdón, dije enemigas, a unidades amigas puedes curarlos y darles buff, y a las enemigas puedes dañarlos y darles debuffs. Ese es la premisa de este juego. Bien. Y así fue como empezó. Y bueno, con el tiempo, probando mecánica, agregando cosas, empezaron a salir los personajes, se me empezó a ocurrir una historia, empecé a escribir los diálogos, empecé a definir el estilo de arte. eh, un artista que me gusta mucho se llama Akihiko Yoshida, eh, que ha hecho varios juegos, ponte tú, Nier Automata, Ujú. eh, el estilo de Bravely Default. Es un estilo muy medio chibi y muy japonés, y me tiré por ahí. Empecé a hacer los bocetos y las piezas de arte, los assets, eh, a medida que iba avanzando. Eh, y bueno, llegó el momento en que me di cuenta que este proyecto se agrandó mucho, el scope se puso bastante ambicioso, Ujú. pero es lo que me gustaba hacer y decidí renunciar a mi pega y seguir adelante 100% con este proyecto. Y en estos momentos hay dos artistas más el músico que me están ayudando, todos amigos, así que pude lograr eh, un trato favorable con ellos. Bien. Y me están ayudando con los fondos, por ejemplo, y las unidades que tú ves en la arena de combate. Y yo estoy haciendo, dentro de lo que es arte, estoy haciendo los props. Por ejemplo, las gallinas esas que ves ahí, eh, la florcita, la casa atrás, eso lo hago yo. Bien. Eh, ¿Y qué problema o desafío ha surgido hasta ahora en el proyecto? eh, yo Bien. tengo harta experiencia, así que yo diría que elegí un proyecto para el cual estoy preparado para desarrollar. La Bien. complicación que tengo es el alcance, el scope. Es bastante. Entonces, eh, me, me está tomando mucho más tiempo del que me pude imaginar, pero siento que eso es una constante de todos los proyectos. Y lo segundo es que decidí hacer este estilo que es como 2D sobre 3D, que es un 2D y medio, digamos. Sí. Y siento que ahí me faltó un poquito de conocimiento para el tema de configurar bien las sombras, qué se dibuja primero, qué se dibuja después. Creo que hasta el momento lo tengo bien resuelto, pero hay cosas que todavía no implemento. Por ejemplo, los efectos visuales, no hay ninguno. Eh, y efectos como el típico shader de agua. Ese es algo que tengo ahí en mi Trello pendiente, Bien. de ver cómo puedo, Y puedo cómo, incrustar con esto. y estos desafíos o problemas, cómo los afrontaste? ¿Qué enfoque tomaste, digamos, para resolverlos? Bueno, lo que yo hago es primero ver si alguien ya lo resolvió, y basarme un poco en eso. Ver por ejemplo, algún tutorial en YouTube, algún post por ahí. Ahora con inteligencia artificial,
puedes preguntar ciertas cosas, por ejemplo, conceptos que no conoces, te los responde. Siento que es mucho más rápido que buscar en Google. Eh, pero eso, y meterle mano. Abrir el proyecto, crear una escena o un prefab que lo uso como a modo de test y empezar a meter mano. Genial. Bien, y hago como un pequeño paréntesis ahí. Me Ujú. habías mencionado que te gustan mucho los dados. Sí, soy fanático de los dados. Y este juego no tiene dados, pero, mira, los JRPG tienen generalmente, y creo que esto ya se ha hecho como algo por defecto, digamos, tienen un minijuego de pesca. Por la naturaleza de mi juego, no encontré la forma de meter un minijuego de pesca. Entonces, eh, dentro de lo que es minijuego, por ejemplo, el Final Fantasy VIII tiene el Triple Trial, que es de coleccionar cartas, maravilloso ese juego, uno de mis favoritos. Eh, entonces estaba pensando algo así, pero con dados. Y, y poder coleccionarlos dentro del juego y tener tu colección de dados. Porque yo en la vida real tengo mi colección de dados. De hecho, mira, te voy a mostrar uno Bien. que yo encuentro maravilloso. No sé si va a verse bien en la cámara. Sí, dice es un 4 un 2. Sí, está Claro, como... este es está, un dado de metal con dragones incrustados. Y tengo muchos más, pero estos son los que tengo a mano. Por ejemplo, este de claro, metal macizo. son dados con diseños específicos. Sí, sí. O este otro que es transparente. Este tiene un ojito dentro Wow, que siempre está mirando para arriba. está muy bueno. Me encanta. Me ¿Y, co- encanta y, y coleccionar co- este tipo de cosas. y cómo nació este gusto por los dados? No lo sé. Soy lo que se define como ¿cómo era que lo llamaban? Un dice troll, creo que era. Eh, dame un segundo. Bien. Mientras Dice tanto... Goblin. Dice Goblin. Dice Goblin es gente que le gustan los dados solo por ser dados. A mí también me gusta jugar con los dados, pero no es necesario para ser un Dice Goblin. Ah, bien. Bueno, pues En- es una anécdota interesante. Mira esa. Tengo esa colección de dados de colores. Wow, se ven Algo así, muy llamativos, muy coloridos. algo así quiero meter en el juego. Me hace acordar un Entonces tú poco, terminas con tu colección de me dados. hace acordar un poco a Tetris, así como un Tetris pero con dados. Claro. Es muy Está llamativo, sí. bien. Y sobre este proyecto Ethereum, ¿tienes una fecha en mente? ¿Tienes pensado lanzar una demo? ¿Quieres hacer alguna campaña de Patreon, Kickstarter? ¿Cómo lo estás manejando? Sí, por ahora no tengo fecha de release porque me queda mucho por hacer. Em, Tengo desarrollado de manera lógica el primer capítulo y me gustaría que el juego tuviera al menos 4, ojalá 5 capítulos. Y dentro de este primer capítulo tengo desarrollado visualmente la mitad. Estoy avanzando con la gente que está trabajando conmigo, estamos avanzando para terminar este primer capítulo. Por otro lado, estoy con el músico generando como el mood que va a tener el OST. Y de ahí quiero sacar una pieza para el trailer. Bien, Teniendo el trailer, quiero hacer mi página de Steam. Ese es el plan actualmente. genial, genial. Bueno, me parece bien. ¿Hay alguna otra cosa que quieras mencionar sobre el juego y su desarrollo? O si no, pasaríamos ya a pues hablar un poco sobre la industria indie o industria de desarrollo, mejor dicho, en Chile y en Latam. Ujú. Em, bueno, tengo mi Discord. Tal vez tú podrías ponerlo después en el video, Sí, en la sí. descripción. Ahí tengo publicado el demo. Como no tengo página de Steam todavía, lo tengo en Google Drive. Pero si a alguien le interesara jugarlo, bienvenido.
ahí en el Discord trato de responder dudas, hablar de la historia, cualquier cosa que alguna persona pudiera estar interesada. Bueno, este es el demo, lo pueden encontrar en el Discord. Ahí les puedo resolver todas las dudas que tengan. Actualmente no tiene sonido, estamos trabajando en eso, pero no he integrado nada del sonido, así que está completamente mudo. Y les voy a mostrar un poquito eh, de qué se trata el juego. Bien, bien, bien. Ya, empezamos con esta vista del reinado. Eh, la, a ver, esto es algo en lo que he estado trabajando que es un poco, yo diría, no diría innovador, pero no es poco común. ¿Ya? Las Bien, etapas están representadas en este mapa de botones. En este momento hay uno solo porque se van desbloqueando a medida que las vas pasando. Aquí voy a jugar la primera. Bueno, aquí les voy a explicar un poquito. Aquí desbloqueé mi primer personaje, que es con el que empiezo a jugar. Y te bien, muestran las etapas que se desbloquean. Bueno, este es un mapa de botones. A medida que tú cambias los botones, te muestra en el mapa visual en dónde estás. Eh, bien, Hay varios tipos de botones especificados por el color. El azul son etapas como la que jugamos recién, que es puro diálogo, es de historia, mientras que las rojas son de combate. ¿Ya? Esas son las dos más importantes. Hay otras más que las van a ver más adelante. Esta es la primera etapa. bien. Eh, tienes que Tienes una sola unidad en tu party en este momento, tienes que introducirla a la arena de combate y lo único que puedes hacer en esta etapa es atacar. Aquí te enseño un poco cuál es la dinámica sin darte mucho detalle, es como para que vayas descubriendo un poco de qué se trata. Claro, Pero si te fijas por el color, puedes ver cuáles son de tu equipo, cuáles no, y el objetivo sale aquí arriba a la izquierda y es bien ambiguo porque esta etapa no la vas a ganar. Aquí la pierdes sí o sí. Entonces es un poco ambigua, es como para que intentes cosas, descubras cosas. Todo se explica más adelante. ¿Ya? bien. Es Aquí como, me quitó toda la vida, entonces me ganó, pero como te decía, en esta etapa se pierde. Ganas perdiendo. bien. Hay algo de diálogo, típico JRPG. Volvemos al mapa. Hablando sobre eso, mientras vemos el juego, ¿has tenido Sí. alguna inspiración o cuáles crees que han sido las inspiraciones para el juego? Ya sea en el gameplay, en lo artístico. En lo artístico es lo que te mencioné antes, pues estos JRPG que vienen, bueno, por la J vienen de Japón, que Claro. son muy con arte tipo anime, oriental, con artistas que yo encuentro que son maravillosos. Claro. Me ha Pero hay, costado un mundo encontrar artistas así aquí en Chile, yo pensé que había más, pero la verdad es que bien. no. Ah, eso es, bueno, es algo interesante. ¿Te costó entonces Sí, encontrar artistas con determinado estilo sí. específico? Y la persona con la que estoy trabajando ahora, con los personajes, está haciendo un excelente trabajo, pero no era su arte, no era su estilo. Entonces hemos tenido ahí una etapa como de adaptación y de estudio para lograr acercarnos a eso. Bien. Y suele pasar eso en proyectos, en empresas que los diferentes roles no están al 100% entrenados en determinado aspecto y tienen que pues capacitarse para cumplir con todo lo necesario. Sí, siempre, por muy bueno que seas en lo que haces, siempre hay una capacitación porque los proyectos son muy únicos. Eh, pero entre más profesional eres, esa capacitación no debería ser problema. Bien, Y aquí estamos en unas etapas que son como de entrenamiento, en donde se te enseñan algunas mecánicas, son desafíos bastante simples. Estos verdecitos que van apareciendo ahora son tutoriales totalmente opcionales, pero te enseñan
todo lo que tiene que ver con las mecánicas del juego. Bien, En este desafío, por ejemplo, tienes que, en los diálogos se explica, pero tienes que darle a los 3 con un solo tiro, porque eso significa que en un turno atacaste 3 veces. Y están estas guías en el suelo que son como para ayudarte si es que te das cuenta. sí, sí se ve. Ahí fallé miserablemente. Dime si me equivoco, es como un poco al pool, ¿no? Eso de, pues, de medir un poco la trayectoria y que rebote. Digamos que Claro, el personaje sería como la bola de billar y la trayectoria, pues claro. lo del pool, ¿no? Sí, esta área que tú ves abajo es la área que choca, digamos. Lo gráfico es solo gráfico. Lo que tú tienes que fijarte para la mecánica son estas áreas, la azul y la naranja. Y el cursor también te la muestra para que sepas dónde vas a chocar. Ahí le pega a los 3. Bien, Pero claro, más adelante planeo tener otro tipo de áreas porque esto lo que estoy usando es el motor de física de Unity, así que puedo usar todos los colliders que tiene eh, y puedo hacer cosas bastante interesantes, pero por ahora todas las unidades son redondas. bien, bien. Mira, te voy a desbloquear, aquí tengo un menú que me permite hacer cositas interesantes. Modo Voy a desarrollador, desbloquear todo. modo hacker. Claro, Pues te pone los lentes, modo hacker. así es. Y aquí desbloqueé todo lo que tiene disponible el juego actualmente. Entonces te voy a mostrar una etapa más interesante, que sería esta. Aquí ya se siente como RPG, pues tienes tu party y peleas contra adversarios que son, en este caso son rufianes. Aquí te enseñan una mecánica que es de robar, te activa el nuevo comando y sale una guía. Entonces si tú chocas a la unidad en ese ángulo que te dice la guía, le puedes robar el ítem que tiene. Bien, Ahí se lo roba. El objetivo te dice, pues, roba el objeto preciado y ahora el objetivo cambió a derrotar a todos los rufianes. Aquí arriba te muestro un resumen del equipo jugador y enemigo, bien, el número del medio del turno, los números grandes de cada banderita son las unidades que tiene el equipo, incluyendo las que todavía no salen, porque algunas salen, ponte tú en el turno 5. Hay algunas etapas que están configuradas para que salgan 2 enemigos más. Entonces, eso te lo muestra aquí como resumen. Y las barritas te indican el HP en total que tiene ese equipo. Entonces, por bien. ejemplo, aquí yo fácilmente puedo ver que yo tengo mucho más HP que el enemigo, entonces tengo más probabilidades de ganar. Genial. ¿Y Y a cómo? medida que, ¿sí? No, dime, dime. Y a medida que les voy haciendo daño, esa barrita se va achicando. Entonces también puedo como proyectar a ver si el daño que estoy haciendo es suficiente para pasar la etapa. Bien. ¿Y cómo ha sido pues el feedback hasta ahora, ¿no? De la gente, de la gente que ha jugado el juego, cómo ha sido la interacción. Sí, he tenido en general puro feedback positivo. Han habido algunos sugerencias, digamos, de cosas que podría cambiar. He cambiado algunas cosas debido a esas sugerencias Ujú. eh, y me interesa harto, pero no lo ha jugado tanta gente. Entonces, cualquier persona que quiera entrar al Discord y probar el demo, yo lo agradezco un montón porque necesito que más gente lo pruebe. Bien, te hago una pregunta un poco específica. Dale. Profesionalmente, ¿no? Desde un punto de vista meramente profesional. ¿Cómo manejar el feedback de la gente? Porque pongo un poco de contexto sobre la mesa. Viene alguien y dice, no, implementa esta mecánica. Y viene otro y dice, no, quítala y pone esta cosa. Y viene otro y podrías agregar esto. Y viene otra persona y podrías quitar esto. Siempre van a venir personas con ideas muy diferentes y que a lo mejor Ujú. incluso hasta pueden ser geniales, ¿no? Pueden ser ideas interesantes, pueden ser cosas pues que sumen o que resten o no.
y cómo manejar todo ese feedback. O sea, porque la gente dice, ¿no? Sobre todo los indies, denos feedback, estaría muy bueno que nos den feedback, ¿no? Para mejorar, para pulir, y eso está muy bueno. Pero después, ¿cómo manejar ese feedback? ¿Qué hacer con ese feedback? Sí, a ver, yo hasta el momento lo que se recomienda, o lo que yo debía haber hecho, que no lo he hecho porque, como te digo, no he tenido tanta gente jugándolo, así que no ha sido necesario, es crear un Google Form. Entonces con eso te queda registrado y guardado para siempre, digamos, todo lo que la gente dice. Y tú puedes hacer preguntas específicas sobre mecánicas o cómo se sienten los ataques, qué sé yo, lo que quieras preguntar. Eh, Ahora, el feedback que te dan, eh, yo soy muy... Ah, no quiero sonar mal, pero yo filtro bastante el feedback. Si alguien me dice que algo, incluso si alguien me dice que algo está malo, yo esperaría que más personas me dijeran que está malo para considerar que está malo, ¿ya? Porque hay gente que juega el juego por primera vez y o no son el target, o no lo entienden bien, o necesitan jugarlo un poco más y no lo hacen para entenderlo bien. Entonces, no hay que eh, no hay que asustarse si hay gente que te critica el juego de forma negativa. Bien, Y por otro lado, eh, obviamente tampoco ignorarlo, sino que mantenerlo en tu carpeta. Si 10 de 15 personas te dicen algo, al menos deberías evaluarlo. ¿Ya? claro, Eh, ver qué cosas o qué ideas o qué cosas que agregues o modifiques pueden llegar a romper el diseño global del juego o no. claro, hay cosas que definitivamente la gente no sabe del juego porque no lo desarrollaron, digamos. Entonces, si ellos lo supieran, se darían cuenta que el cambio que están proponiendo no hace sentido. Pero eso queda para uno, o sea, uno recibe el feedback y queda en uno si quiere aceptarlo y quiere implementarlo o no. Y también tiene que ver un poco eh, lo que es la visión tuya del juego. Por Claro, ejemplo, en este juego, si bien se basa un poco en mecánicas de billar, no es billar. Entonces, un feedback que me llegó recurrente y que yo no lo voy a implementar es eh, definir la fuerza en la que me lanzo. Aquí si te fijas, los monitos tienen una barra azul. Esa barra azul significa es la estamina de la unidad. claro, Y la estamina determina la fuerza con la que te lanzas. Entonces, si está llena, es la mayor fuerza. Y a medida que se va vaciando, se lanza con menos fuerza. Tú no controlas la fuerza, sino que la estamina que tienes es la que lo controla. claro. Y la gente me pedía, porque, pucha, yo aquí a lo mejor quiero lanzarme con menos fuerza. Eh, Claro, y ese, la estrategia pasa por otro lado, no tanto por manejar la fuerza, sino por decidir a quién atacar, etcétera. claro, y es algo que yo decidí como diseñador, ¿no? Ambas soluciones probablemente son válidas y están bien, pero ¿qué quiero hacer yo como diseñador del juego? Y al final eso es lo que determina qué es lo que yo decido hacer con el juego. Entonces, si bien se agradece el feedback, eh, yo no voy a dejar que el feedback cambie lo que yo quiero hacer con el juego, a menos que considere que lo que se está proponiendo con el feedback realmente va a mejorar el juego manteniéndolo en la visión que yo quiero del juego. Claro. Claro, porque si no se termina convirtiendo en totalmente otra cosa. Claro. Y esa otra cosa es muy poco probable que sea lo que tú quieras hacer. Claro. Sí, muy importante saber cómo manejar el feedback. Bien, y mientras sigues jugando, mientras nos sigues mostrando el juego, ¿te gustaría hablar un poco sobre cómo percibes la industria de videojuegos, ya sea indie o no indie, en Chile y o en Latam? Sí, bueno, con esto de Twitter he tenido como acceso a varios otros proyectos y, y yo diría
me da un poco de envidia, porque en Chile la industria, si bien ha crecido bastante desde que yo empecé, se queda muy chica respecto a países vecinos como Argentina, Brasil, eh, México. Lo que están haciendo en esos países, siento yo que nos quedamos cortos. Y si bien aquí está el talento, a veces no, ese talento no se aprovecha muy bien por las empresas o por el gobierno, por ejemplo, con sus fondos de apoyo. Claro, Entonces, eh, siento que nos queda mucho por recorrer, nos queda mucho por hacer, y ojalá creciera, siga creciendo, o sea, va creciendo, ojalá creciera más rápido para que todos tuviéramos oportunidades. Por ejemplo, el año pasado, todos los años se hace postulación a un fondo que es del gobierno, que tú lo puedes dedicar a proyectos de videojuegos, es exclusivo para proyectos de videojuegos. bien, Eh, y el fondo eh, nos da mucho dinero si es que tú estás pensando en proyectos grandes, no en proyectos chicos, en proyectos que requieran equipos de, no sé, al menos 5 personas, 10 personas. Y de los ciento y tanto que postularon, 5 fueron los beneficiados. Entonces, más del 95% de los proyectos quedaron sin financiamiento. Y claro. probablemente la gente que postuló esos proyectos o no los hizo o está avanzando a un ritmo muy lento. Claro, esperando tal Eh, vez entrar el año que viene o el que claro, sigue. esa es la dinámica, digamos. Entonces, a mí me gustaría que creciera más. No sé cómo es la realidad en otros países respecto a eso, pero sí sé que en Argentina se están haciendo proyectos muy bacanes, en Brasil también. De hecho, esos dos países son, eh, por lo que veo, son como líderes dentro de Latinoamérica. Y a mí me gustaría que Chile también estuviera ahí, Claro, de a poco. digamos que cada país en ese aspecto es un poco cerrado, ¿no? Digamos que, no sé, en Argentina se tratan de financiar a los argentinos, obviamente en Chile a los chilenos, en Brasil a los brasileros y demás, pero como que cada país, por todo lo que me han contado, ¿no? Por todo lo que he visto y demás, eh, eh, creo que cada país tiene su enfoque diferente, ¿no? Es como que es algo más, no sé, más cultural, es algo más de la visión, la postura económica, corporativa que tengan, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que dependiendo del país donde estés, tienes que adaptar tu proyecto, tus metas y tu equipo a la visión o a la misión que tenga la entidad en ese país. Entonces, si no, tú no cumples con los requerimientos, si tú no cumples con esa visión específica de ahí, si no te ajustas a sus reglas, pues te quedas afuera, ¿no? Entonces, obligadamente te tienes que adaptar a eso, o si no, pues no, pues te pierdes esos apoyos, esos beneficios. Tienes que ceder un poco, casi Así siempre. es. Sí, sí. Eh, bueno, yo he postulado esos fondos y la cantidad de trabajo que te piden eh, es harta. Entonces también es una inversión que te aleja del desarrollo y lo más probable es que no te lo ganes. Al menos eso pasa en Chile. Claro. Pero bueno, oportunidades son oportunidades, hay que tratar de tomarlas, hay que pelear por ellas. Eh, si llegas a ganártelo, te ayuda un montón. Así que yo creo que vale el esfuerzo, eh, porque al final son cosas que te piden que eventualmente igual te podrían ayudar con el publisher o con tu propia empresa. Entonces, en Hablando ese de, sentido no es tan malo. hablando de eso, ¿tendrías algún consejito, pues siempre desde tu postura, ¿no? Eh, Ujú. a la hora de presentar tu proyecto, tu juego a un publisher, por ejemplo, no sé, trata de que esté lo más desarrollado posible, no sé, ten en cuenta tal cosa, etcétera. Sí, mira, yo no tengo experiencia con publishers, pero
yo diría que tener un demo jugable es muy importante. Es lo que escucho, digamos, y me hace mucho sentido. ¿Por qué? Porque el publisher quiere ver, eh, si bien tú le puedes presentar con el GDD todo el juego, jugarlo y sentirlo es muy diferente a imaginártelo con lo que estás leyendo. Entonces, tener un demo, algo jugable, que demuestre la experiencia del juego, yo creo que es muy importante. Pero como te digo, ojalá pudiera darte más consejos sobre Claro, eso, pero mi experiencia con los publishers no es tan fuerte. entiendo. ¿Y tienes pensado presentar este proyecto, este juego a algún publisher o no? Me gustaría tenerlo un poco más avanzado, sí, porque entre más avanzado es mejor el trato que puedes lograr. Claro, Pero, mira, hay otro consejo que daría, que yo creo que si tú como desarrollador sí, consideras que el trato que te están ofreciendo no te gusta, no lo tomes. Así de simple, porque yo creo que te vaya a ahorrar muchos problemas. claro. Y las personas por ahí que nunca se presentaron ante un publisher o que nunca concretaron un proyecto tienen que entender que si aceptan, vamos a decir, las inversiones para su proyecto, van a tener que cumplir ciertos requerimientos, tal vez de tiempo, tal vez de cantidad de contenido, tal vez de metodologías de trabajo, o sea, deja de ser un poco su proyecto y tienen que adaptarlo a la visión y a la misión de, pues de los inversionistas, los publishers. Así que Claro. tienen que tenerlo en cuenta si realmente es lo que quieren o no. Yo he escuchado que hay publishers que te dan la libertad creativa, son bastante flexibles. Entonces, por eso te digo, si el trato que te está ofreciendo un publisher, tú no estás conforme o hay algo que no te gusta, es mejor que no lo tomes. Bien, Y obviamente seguir buscando publisher, buscar otro publisher que sí te pueda ofrecer lo que estás buscando. bien, sí, básicamente no desesperarse y aceptar cualquier tipo de trato que no te convenza simplemente por no quedarte sin publisher, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, sí. Genial, genial. ¿Y actualmente estás abierto a colaboraciones o a asociaciones con otras personas para este proyecto? Hay varias áreas dentro del proyecto que me gustaría delegar. No he encontrado las personas, pero sí, si alguien quisiera contactarse y hablarme eh, de algún servicio que puedan hacer y calza con lo que estoy buscando y lo que puedo pagar, yo ningún problema. Bien, eso sería como colaboración, digamos, y como asociación, si alguien dice, ok, me gustaría aportar mi trabajo voluntario, pero ser miembro del proyecto o miembro del equipo, digamos, abrir el proyecto a otra persona, no sé si me estoy explicando, abrirlo a otra persona y tal vez, obviamente la persona no cobra por su trabajo, pero se hace parte del proyecto. Eso Sí, está, ¿están eso abiertos? yo sí, lo consideraría dentro de lo que dije anteriormente. Eh, es hablar con la persona y ver si lo que la persona quiere se alinea con lo que yo puedo ofrecer y sí, si no hay problema, ¿por qué no? Bien, entonces si alguna persona ve esta entrevista y le interesa el proyecto, le interesas tú como desarrollador, pues bueno, entonces que se comuniquen y hablando, ahí ven si llegan a un acuerdo o no. Sí, sí, ningún Ge- problema. Genial. Y pues ya entrando en la parte final de la entrevista, ¿hay algún mensaje que les quieras dejar a los desarrolladores indies que están comenzando? Sí, me gustaría decirles que trabajen mucho sus habilidades, que aprendan a ser objetivos en lo que pueden hacer, porque hacer un videojuego eh, no es fácil. Incluso si es un videojuego pequeño, si no tienes las habilidades para lograrlo, va a ser una pesadilla meterte en un proyecto como eso. Por eso mencionaba antes que entrar a trabajar en una empresa, si estás empezando, es muy bueno, porque aprendes muchas cosas que es imposible que las sepas porque sí. Claro, Tienes que ser un capo, tienes que a lo mejor tener amigos que te dieron justo esa información.
Eh, yo he visto algunos desarrolladores, sigo algunos en Twitch, que son capos, pero yo diría que son la excepción. Claro, Y sí o sí se hubieran beneficiado de todas maneras si hubieran trabajado en una empresa a aprender ciertas cosas. Entonces, antes de lanzarte a hacer un proyecto, yo recomendaría ser bastante objetivo, honesto contigo mismo y ver de qué eres capaz, de qué no. Y siempre va a ser mejor hacer un videojuego pequeño, pero terminarlo, a dejar 10 a medias porque no pudiste. claro. Bueno, eso es algo muy común, ¿no? Le pasa a muchos que empiezan un proyecto, lo dejan hasta, no sé, determinado porcentaje, empiezan otro y se frustran o obtienen o se encuentran con un obstáculo muy grande, pasan a otro, después les surge, ah, mira, no sé, por alguna cuestión se les surge una idea que ellos creen que es muy buena, listo, dejan de esos tres proyectos, pasan a un cuarto y así cuando se dan cuenta a lo largo de 2, 3 años ya tienen 10 proyectos y ninguno terminado. Sí, y Respecto a dentro eso, de, la, sí, no, dime. dentro de las habilidades, eh, yo diría que la más importante es saber manejar tu energía para mantenerte en el proyecto. Saber programar es bueno, saber dibujar es bueno, pero los proyectos fallan porque la gente no le da la energía para terminarlo. Y yo creo que eso es lo que tienes que trabajar. Y las empresas eh, te enseñan eso, porque si no trabajas, te despiden. Entonces, Claro, eh, ahí es donde tú te das cuenta qué tan lejos puedes llegar. buenísimo, buenísimo. Pues genial, pues muy bueno. Espero que todos estos consejos, que tus experiencias, que tu conocimiento pues ayude, ¿no? Ayude a las personas que tal vez pues están comenzando, que quieren entrar en una empresa y demás. Así que no me queda más que agradecerle enormemente a la gente por llegar al final de este video, agradecerte a ti por tu tiempo, por la oportunidad, ¿no? De poder entrevistarte. La verdad la pasé muy bien. Espero que tú también lo hayas pasado bien. Que la gente lo haya pasado bien. Te lo agradezco muchísimo, la verdad, te agradezco muchísimo. ¿Puedo hacer un último comentario? Sí, por supuesto. Definitivamente la pasé bien, estaba muy ansioso, pero me gustó mucho la entrevista. Me gustó mucho mostrar mi juego, es primera vez que lo hago en una entrevista, así que muchas gracias por eso. Y ojalá a la gente también le guste lo suficiente como para querer probarlo. Y dejar claro una cosa, eh, Sí, que todo lo que dije es mi experiencia personal, es mi opinión, puedo estar equivocado, no soy el dueño de la verdad, o puede que mi experiencia no sea la que le sirva o sea la misma para otro desarrollador, así que tómenlo con cuidado. eh, y eso, claro, sí, muchas sí. gracias. Sí, gracias a ti. Sí se entiende, ¿no? Porque, o sea, que no se lo tomen como una verdad absoluta, digamos, Claro, que lo tomen como un recurso más, que junto con otros recursos y experiencias, pues ellos elijan su propio camino, ¿no? Tomen sus propias decisiones. correcto. Hagan ahí un big data con, con todas las experiencias y pues tomen sus propias decisiones. Para no decir, bueno, ah, no, yo seguí tu consejo y me fui así, y me fue así. Que tengan, Claro, ¿no? que tengan un Cada criterio uno tiene su propio, propio, sí, por que, supuesto. que tengan un criterio propio y que tomen sus propias decisiones, ¿no? Ya la experiencia, pues le va a enseñar a ellos después qué es lo que deberían hacer o no en realidad pues con sus propias decisiones, ¿no? Claro, y a aprender, de los errores se aprende. Claro. Obviamente, las experiencias de otros y consejos te sirven muchísimo, pero la experiencia propia es la que después te va a dar esa confianza para tú mismo desenvolverte en el área. Así es. Así que bueno, como te decía, muchísimas gracias a la gente por llegar hasta aquí y les mando un abrazo enorme, un fuerte, fuerte abrazo y un fuerte abrazo a ti, Omar. Igualmente, muchas gracias por el tiempo. Hasta luego. Chao, chao.